Revelado. El increíble destino de una viuda apache que el ganadero consideró invaluable. Kaela, la viuda apache de ojos profundos como pozos de sabiduría, había aprendido a llevar el peso de la pérdida en su corazón. La sequedad del suelo que la rodeaba parecía reflejar su tristeza. La tierra era dura, pero su amor por su difunto esposo la mantenía en pie, recordándole que lo auténtico florece incluso en las condiciones más adversas. A los 35 años, con un pasado lleno de memorias, trabajaba sin descanso para sostener su hogar, cuidando del campo como si fuera un hijo. Los susurros de su abuela resonaban en su mente. El valor se encuentra en nuestras raíces. Sin embargo, la pobreza la abrazaba con dedos fríos, estrangulando su esperanza. Don Javier, un hombre de poder y ambición desmedida, irrumpió en su vida como un huracán. La oferta de trabajo que le había hecho despertó en ella una ambivalencia. Kaela, que siempre había honrado su herencia y su capacidad, sintió que su dignidad pendía de un hilo. Él la veía solo como una herramienta para aumentar su riqueza, olvidando que sus manos habían sido moldeadas por generaciones de labor familiar. Don Javier, con sus gestos arrogantes, intentaba ponerla en su lugar, mientras ella intentaba encontrar su propio sitio en un mundo que la subestimaba. La frustración creció en su interior. Sus sutiles intentos de hacerse respetar chocaban con la arrogancia del ganadero. «Eres solo una apache», decía, como si esas palabras pudieran despojarla de su espíritu indomable. El eco de esos insultos reverberaba en su mente. La tensión la invadía como un veneno lento. ¿Acaso su valor se medía por sus orígenes? La angustia la mantenía despierta por las noches, tamizando en su mente las palabras hirientes que habían comenzado a arraigarse. La lucha entre el orgullo y la desesperación se hacía cada vez más intensa. Una tarde, mientras exploraba un rincón olvidado de la cabaña de su abuela, encontró documentos que hablaban de tierras ancestrales, mapas que mostraban riquezas que habían sido parte de su linaje. Su corazón latía en una mezcla de emoción y miedo. El legado que había encontrado parecía ser el único camino hacia una nueva vida, pero la lealtad hacia don Javier la detenía. Esa dicotomía rasgaba su ser. ¿Debería seguir trabajando para él, el hombre que la menospreciaba, o reclamar lo que siempre le perteneció? El sudor frío recorría su frente al pensar en la desventaja que la vida le había dado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El ardor que la podía mover a reclamar su herencia también le hacía dudar de la seguridad que había conseguido en el trabajo de don Javier. Un viejo amigo de su esposo, don Antonio, había aparecido en su vida como un faro en la tormenta, compartiendo historias de luchas y pérdidas, abriendo un camino hacia la resistencia. Pero también sabía que esa lucha podría costarle todo. La presión se convertía en un torbellino. Mirando el horizonte al amanecer, los colores brillantes se confunden con la tristeza de su corazón. La incertidumbre la envolvía, y el dilema que enfrentaba le hacía palpitar el pecho con una angustia que no podía ignorar. ¿Sería suficiente el mérito propio? Esa pregunta se transformaba en un eco ensordecedor, una llamarada interna lista para estallar. El fuego de su determinación crecía, y la carta de su legado familiar llamaba como sirena irresistible. ¿Estaría a punto de dejar de ser lo que otros esperaban de ella y convertirse en lo que realmente podía ser? La máxima tensión estalló, y el futuro se tornaba un vasto abismo frente a ella, invitándola a decidir su destino.
Con el corazón latiendo desbocado y los ojos fijos en el horizonte, Kaela tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. La carta de su herencia resonaba en su mente como un llamado, y el eco de sus antepasados parecía susurrar la importancia de reclamar lo que legítimamente le pertenecía. Las mañanas cálidas del desierto solían ser un momento de tranquilidad, pero hoy cada rayo de sol le iluminaba el propósito de su lucha. Tenía que actuar, y su primer paso era prepararse para enfrentar a don Javier. La imagen del ganadero llenaba su pensamiento. Su arrogancia era un lastre que Kaela estaba dispuesta a desafiar. Se le presentaba un escenario inquietante, confrontarlo con las pruebas de su herencia. A pesar de su miedo, la determinación creció en ella como un fuego que no podía ser extinguible. Había llegado el momento de reclamar no solo sus tierras, sino también su derecho a ser escuchada, a ser valorada. Cada día en el rancho, el trabajo la acercaba más a su objetivo. Comenzó a observar más atentamente la manera en que don Javier administraba el negocio. Los detalles que antes se le escapaban ahora parecían ser oportunidades de aprendizaje. Se dio cuenta de que su conocimiento agrícola y su conexión con la tierra podrían ser su mayor arma en esta pelea. Estaba lista para despojar a don Javier de su imagen de poder, no solo como su empleada, sino como una mujer que sabía lo que valía. Las noches pasadas en vela no solo habían servido para alimentarse de sus miedos, sino para pensar estratégicamente en cómo se iba a enfrentar a su jefe. En sus momentos de soledad, las voces de la tradición apache le ofrecían claridad. Tenía que utilizar su experiencia ancestral como una herramienta poderosa en su lucha moderna. No podría ser una víctima perpetua. Debía transformar su aprendizaje en acción. Así que, cada amanecer, Kaela comenzaba a trabajar el campo con más ahínco, mientras acuñaba sus planes en secreto. Usó sus horas de descanso para estudiar las tierras, los patrones de lluvia y la siembra. A medida que cada día pasaba, se sentía más empoderada, tanto en su conocimiento como en su valor personal. Cuando don Antonio la visitó, compartió consejos que le ayudaron a entender mejor su legado. «Nunca subestimes el poder de la verdad», le dijo. «Las raíces son fuertes, y tú las llevas contigo». Un día, mientras estudiaba un viejo mapa de sus tierras, se percató de un pequeño error en los registros de don Javier. Allí se encontraba la clave para demostrar que sus tierras estaban incluidas en la herencia que le pertenecía. Con una mezcla de ansiedad y emoción recorriéndole el cuerpo, planeó su próximo movimiento. Un encuentro en el que tendría que demostrar su hallazgo y usar su conocimiento para hacer valer su reclamo. Sin embargo, al mismo tiempo, una sombra de preocupación se cernía sobre ella. Lo que iba a enfrentar no sería solo una disputa laboral, sino una confrontación personal donde su identidad y su valor como mujer se pondrían a prueba. La suya no era solo una lucha por tierras, sino un duelo por su dignidad. A la mañana siguiente, con el mapa enrollado en su bolso y la determinación firme en su corazón, se dirigió al rancho. A cada paso, la posibilidad de un cambio resonaba en su mente. Estaba decidida a cambiar su camino y reclamar su verdadero destino. Pero al llegar, encontró a don Javier en una conversación animada con un grupo de hombres. Sus palabras, llenas de desdén y desconfianza, le hicieron dudar, y un sudor frío empezó a recorrer su espalda. El momento decisivo se acercaba a pasos agigantados, y el aire parecía llenarse de tensión. Kaela sabía que debía mantenerse firme, pero la presión del entorno era aplastante. ¿Tendría el valor para confrontar a don Javier ante aquellos hombres? La lucha por su dignidad estaba a punto de comenzar, y el desenlace podría dar un giro inesperado. Mientras respiraba profundamente, preparándose para lo que estaba por venir, el ciclo de su vida se centraba en una palabra: reivindicación. ¿Sería capaz de reivindicarse de su historia, rompiendo las cadenas que la mantenían en la sombra? El futuro le prometía incertidumbres, pero la ira contenida y la esperanza
relucían como bandera. Con la determinación ardiente y el destino en sus manos, dio el primer paso hacia el desafío que cambiaría su vida para siempre. El calor del día abrasador parecía palpitante mientras Kaela se acercaba al grupo. Don Javier, con su voz retumbante y masculina, dominaba la conversación, pero a medida que se iba acercando, sus palabras comenzaron a desdibujarse. La atención de los hombres se centraba en él, y ella, en medio de su incertidumbre, sintió el peso del silencio que caía de repente. Su piel se erizó al reconocer que el tiempo había llegado, el momento crítico que tanto había anticipado. Se detuvo a unos pasos del grupo, y su corazón latía desbocado. Aquel antiguo mapa se sentía pesado en su bolso, un recordatorio tangible de lo que estaba en juego. Respiró hondo para calmar sus nervios y formuló una estrategia mental. Podía sentir la tensión en su cuerpo. Cada músculo, cada sinew, estaba dispuesto a luchar por su verdad. Don Javier comenzó con una voz que intentó sonar firme, aunque le costaba controlar la vibración de sus cuerdas vocales. Los hombres se volvieron hacia ella, y su mirada fiera buscó el apoyo de la tierra que siempre la había acogido. «Necesito hablar con usted». Él la miró inicialmente con desdén, una sonrisa socarrona asomándose en su rostro. «¿Sobre qué podría hablarme tú, una simple empleada?», replicó, la burla evidente en su tono. Las risas de los hombres brotaron como un eco que reverberó en su mente, cada risa como un pinchazo en su orgullo. Sin embargo, en lugar de retroceder, Kaela sintió la chispa de su determinación avivarse. «Sobre la herencia que me pertenece. He encontrado un error en sus registros. Es hora de aclarar las cosas», dijo, un fuego de desafío ardiendo en su pecho. El aire se volvió silencioso, como si el mundo mismo estuviera esperando el desenlace de aquel choque de titanes. Don Javier frunció el ceño. No lo vio venir. La mezcla de sorpresa y furia en su rostro era evidente, pero Kaela supo que debía sostener su mirada, desafiarlo con una mezcla de respeto y osadía. «¿Te atreves a poner en duda mi administración?». Su voz resonó con hostilidad, pero también había una palpable inseguridad. La tensión entre ellos era como electrificar un campo, la consecuencia de un poder que Kaela había comenzado a reclamar. «Lo que he encontrado no es solo un error, don Javier», continuó, sintiéndose más segura, su voz elevándose con cada palabra. «Es un testimonio de lo que es justo. He hablado con don Antonio, y él sabía que estaba investigando. Su legado no se basa solo en la tierra que controla, sino en la relación con quienes la trabajan». Las miradas de los hombres comenzaban a cambiar, notando la brecha en la autoridad de don Javier. Kaela comprendió que, al compartir conocimiento, estaba desmantelando su poder, y de algún modo, construyendo un nuevo espacio para sí misma. Su determinación se entrelazaba con su identidad, abriendo un camino por el cual nunca antes había pasado. Sin embargo, aún existía una gran incertidumbre. Don Javier, visiblemente enfurecido, dio un paso hacia adelante, desafiándola con su presencia. «No puedes cuestionarme y salir ilesa, niña. La gente como tú no entiende». «Esa es precisamente la cuestión», lo interrumpió, su voz resonando con la verdad de su lucha colectiva. «He entendido durante mucho tiempo mi lugar, pero ya no lo aceptaré. No soy solo una empleada, soy parte de esta tierra, y hoy reclamaré mi lugar». El silencio que siguió estaba cargado de expectativa, como si el universo entero contuviera la respiración. Era una declaración fuerte, y aunque sabía que aún quedaba un gran camino por recorrer, Kaela sentía que había dado un paso decisivo hacia su propio empoderamiento. Pero mientras el enfrentamiento continuaba, una voz interna le advirtió que no todo lo que estaba en juego era evidente. Existiría una red más amplia de intereses en juego. Aquella confrontación podría apenas ser la punta del iceberg, y Kaela sabía que el verdadero desafío apenas había comenzado. Mientras la vida en el rancho proseguía, Kaela sintió el peso de la historia considerando su valor,
y la lucha por su identidad apenas comenzaba a tomar forma. Se fue fortaleciendo la creencia de que su verdadero legado no solo dependía de las tierras, sino del poder de ser escuchada y de crear un nuevo camino. Con el sabor de la incertidumbre en sus labios y el eco de la confrontación aún resonando en su mente, Kaela se preparaba para un camino que podría llevarla a alianzas inesperadas y a decisiones que pondrían a prueba todo lo que había luchado por conseguir. ¿Sería capaz de navegar estas aguas turbulentas y defender su verdad contra los elementos que la amenazaban? El verdadero destino de su vida seguía en la balanza. La luz del sol comenzaba a declinar, reflejando tonos dorados sobre el polvo del rancho. Kaela, aún delante del grupo de hombres que la había ignorado por tanto tiempo, sintió una urgencia que la llevó a actuar con un sentido renovado. Sabía que la confrontación con don Javier no solo significaba un reclamo de su herencia, sino la reivindicación de su propia voz en un mundo que había estado silenciándola. Se dio la vuelta, buscando apoyo en los rostros que había conocido durante años. Algunos de ellos estaban allí desde su infancia, pero solo el silencio les unía. Sin embargo, un impulso en su interior le indicó que no podía rendirse. Necesitaba aliados. El respaldo silencioso en el aire no era suficiente. Debía hacer que su presencia se sintiera, que su determinación se convierta en un faro que iluminara el camino. Esa noche, tras el enfrentamiento, Kaela se sentó en su pequeño estudio con el viejo mapa extendido frente a ella. Las líneas que definían la propiedad, el legado familiar y el futuro que tanto anhelaba, tomaron una nueva dimensión. Nunca antes había examinado esos territorios con tanto detenimiento, como si la tierra misma hablara, reclamando su historia, su verdad. Mientras trazaba sus límites, una idea comenzó a germinar. Si lograba comprender el pasado, podría utilizarlo en su beneficio. Cada rincón del mapa simbolizaba no solo lo que había sido heredado, sino también oportunidades que podrían moldear su destino. Kaela comenzó a buscar estrategias, anotando posibles aliados dentro del trabajo diario. Se acordó del viejo Antonio. Él no solo había sido un mentor, sino también un amigo. Su experiencia podría proporcionarle la sabiduría que necesitaba para moverse en ese entorno repleto de poderosas figuras desafiantes. Al día siguiente, Kaela se armó de valor y decidió visitar a don Antonio. En su hogar, un espacio acogedor lleno de historias y sabiduría, el anciano la recibió con una mirada que intentaba transmitir confianza bajo la preocupación. «Kaela, ¿qué te trae por aquí hoy?», preguntó, dejando a un lado el café que estaba preparando. «Don Antonio, quiero que me ayude a entender la herencia de mi familia y los movimientos de don Javier. No puedo dejar que me arrebate lo que es legítimamente mío», respondió, el fuego en su voz resonando con cada palabra. Él la miró fijamente, evaluando su sinceridad. «Serás vista como una amenaza, y la verdad no siempre es la que prevalece», dijo, advirtiéndola de las difíciles decisiones que se avecinaban. Kaela asintió, entendiendo que la lucha no solo era por tierras, sino por la aceptación y el reconocimiento que había estado negándose a sí misma. Se sentó delante de él, pidiendo consejos sobre cómo preparar su caso. «Necesitas planear cada paso, conocer no solo lo que es justo, sino también lo que quieres lograr con tu verdad», le aconsejó don Antonio. Con cada consejo, Kaela sentía que su fortaleza crecía, su determinación florecía. Después de las horas de conversación, una estrategia comenzaba a tomar forma en su mente. No podía atacar al sistema que había estado viviendo, sino que debían ser ellos quienes reconocieran su valor. Esa noche, mientras el sol se ocultaba, Kaela comprendió que su legado no dependía de la condena de don Javier, sino de su habilidad para construir una red de apoyo que desafiara la narración dominante. Esa conexión renovada con la tierra y el compromiso de no dejarse apabullar por el miedo comenzaron a formarse como su nuevo mantra. Sin embargo, cuando pensaba que el plan estaba surgiendo, un sentido de inquietud la invadió.
¿Qué costos tendría realmente esta lucha? ¿Cuántas decisiones difíciles se interpondrían en su camino? Mientras su corazón se mantenía firme, otra pregunta latía en su mente. ¿Podría enfrentar la furia de un hombre tan poderoso como don Javier y salir ilesa? Con cada paso que daba hacia adelante, la verdad se transformaba en un campo de batalla emocional, donde no solo su futuro estaba en juego, sino también la esencia misma de quien era. Preparándose para el enfrentamiento inminente, Kaela aún anhelaba respuestas. Cuando lo que creía ser un camino claro frente a ella comenzaba a oscurecerse, una nueva revelación se cernía en el horizonte. El pasado podría no ser tan sencillo de desentrañar, y los secretos familiares podrían ser la clave para su libertad. Las revelaciones venideras podían cambiarlo todo, y Kaela se preguntaba si estaba preparada para lo que descubriese. Kaela se despertó al amanecer con la mente agitada. La luz del día apenas empezaba a filtrarse por la ventana, y sin embargo, sus pensamientos continuaban en un torbellino. La conversación con don Antonio había calado hondo en su interior. No solo había recibido una guía práctica, sino que además había desatado las dudas que había mantenido reprimidas. ¿Quién era ella realmente en ese vasto panorama de poder que parecía escabullírsele de las manos? Mientras se preparaba, los ecos de sus dudas resonaban en sus oídos. La lucha por su herencia no era solamente acerca de la tierra, era un enfrentamiento con su propia identidad. Si fracasaba, se confrontaría con el dolor de haber permitido que su voz se ahogara de nuevo en el silencio. Por otro lado, si lograba salir victoriosa, tendría que lidiar con un mundo que apenas comenzaba a reconocer su existencia. Kaela decidió salir al campo, su refugio habitual para aclarar sus pensamientos. Al caminar entre los olivos que adornaban la propiedad familiar, estaba rodeada de recuerdos y promesas incumplidas. Se detuvo en el lugar donde solía jugar de niña, el mismo que ahora evocaba las cicatrices de sus días de soledad e invisibilidad. Sin embargo, se sintió impulsada a cultivar lo que quedaba de esas memorias. Mientras observaba la vasta extensión de tierra, comenzó a hacer un inventario mental. Se dio cuenta de que había más en su herencia que lo que don Javier pretendía apoderarse. Había un legado de resistencia, de historias que habían sido ignoradas. La risa de su madre, las enseñanzas de su padre, la sabiduría de su abuela, todo ello constituía un arsenal del que podía valerse. Decidida a no caer en la trampa del miedo, Kaela empezó a preparar su presentación. Primero necesitaba fortalecer la red de aliados que había esbozado en su mente. No sería suficiente con ser la que reclamara su herencia. Debía convertirse en la voz que resonara en sus corazones, en sus pensamientos. El viejo Antonio había dicho que el miedo la haría parecer una amenaza, que su mensaje debía ser claro y estratégico. A medida que avanzaba en su planificación, comenzó a notar cambios sutiles en ella misma. Las dudas que antes la paralizaban se transformaron en determinación. Encontró fuerza en el conocimiento adquirido y en las historias de su familia. Kaela se comprometió a hacer visitas, a desenterrar aliados de su pasado que aún podían estar interesados en ayudarla. Una tarde, mientras organizaba sus pensamientos en la mesa del café, recordó a la tía Luisa, quien había conocido a don Javier de joven, y podría aportar información valiosa sobre su carácter y sus intenciones. Tomó el teléfono entre sus manos, sintiendo una mezcla de nervios y emoción. Aunque su relación con la tía Luisa había sido distanciada, la necesidad era más fuerte que el miedo al rechazo. Esa decisión formaba parte de su crecimiento personal. Después de una breve conversación, la tía Luisa aceptó reunirse. Cuando colgó el teléfono, sintió que una puerta se abría. Era un paso más hacia la confrontación. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero al mismo tiempo, la inquietud que había sentido anteriormente creció. Tras esa llamada, se sentó nuevamente frente al mapa. Cada intervención, cada encrucijada de su historia parecía haberla llevado hasta aquí, a este punto de revelación. La imagen de don Javier se volvía más concreta,
y Kaela se dio cuenta de que debía confrontarlo no solo con hechos, sino con el peso de su herencia. La llegada de la noche pintó sombras en el rostro del mapa. No todo sería sencillo. Con la determinación de enfrentar lo que vendría, Kaela sintió un escalofrío recorrerla. Los secretos familiares comenzaban a girar en la órbita de su historia, anhelando ser revelados. Antes de cerrar el mapa, se preguntó, ¿cuánto de su historia estaba realmente dispuesta a ahondar? Las revelaciones podían traer luz o destrucción, y se preparó mentalmente para lo que podría descubrir. Sabía que el próximo paso podía ser decisivo, pero también mortalmente peligroso. Mientras el reloj avanzaba, la verdad se acercaba. El enfrentamiento con don Javier se perfilaba en el horizonte. La batalla para recuperar su voz había comenzado, pero en su interior latía otra pregunta. ¿Realmente podría desafiar a un hombre que había gobernado el miedo en su vida y salir sin heridas? Kaela despertó con el primer rayo de sol atravesando su ventana nuevamente. Pero esta vez la inquietud no la invadía. La conversación previa con la tía Luisa había resonado en su mente como un eco distante que se volvían cada vez más claro. Había entrado a esa llamada sintiéndose vulnerable, pero salió de ella empoderada, como si cada palabra compartida le hubiera devuelto una parte de su identidad robada. La información que su tía había revelado acerca de don Javier iluminaba sus intenciones opacas, sus tácticas manipulativas y la forma en que había logrado coaccionar a muchos. Al sentarse a desayunar, sintió que cada bocado era otro escalón hacia su nuevo propósito. Hoy se centraba en reunir más información, dibujar un mapa no solo de la propiedad, sino del camino que quería trazar hacia su reivindicación. La idea de perder cualquier rincón de su herencia la empujó a actuar. Se abrió el laptop y empezó a redactar un esquema claro para su presentación. Quería exponerle a don Javier no solo sus argumentos legales, sino también una narrativa emocional que demostrara la riqueza de su legado. Su historia no sería solo un testimonio de su voluntad, sino una prueba del sacrificio de generaciones que la precedieron. Pasó horas investigando, buscando documentos, fotos y cartas que la conectaran con el pasado. A medida que escudriñaba viejas fotografías en blanco y negro, sonrisas y miradas victoriosas la inspiraban. Cada rostro que aparecía le susurraba que debía continuar su lucha, a pesar de la sombra intimidante que era don Javier. Cuando finalmente cerró el laptop, su mente pululaba con preguntas aún sin responder. Su legado se apreciaría en el mismo terreno que había llevado al lamento a su familia. Kaela sintió el impulso de visitar a algunos de sus antiguos vecinos, aquellos que habían sido parte de la vida de su familia y que conocían la historia de su tierra. Sabía que cada encuentro podía abrir nuevas puertas a alianzas estratégicas, así que, sin dudarlo, decidió inyectar su día con acción. Al cruzar el umbral de la puerta de la casa familiar, dejó atrás la aprehensión que había cargado durante años. En su mente, recordaba los consejos del viejo Antonio. Los aliados son más valiosos que el oro en tiempos de adversidad. De repente, su misión adquirió un significado renovado. No solo buscaba recuperar su voz, deseaba convertir su historia en un refugio para otros. Las visitas comenzaban a dar frutos. Conoció a Paula, la mujer del pueblo que había trabajado como abogada, y a Javier, un joven que había sido amigo de su padre, y quien podría ofrecer luz sobre la historia de las tierras. Cada conversación no solo alimentaba su proyecto, también ampliaba su visión sobre lo que significaba realmente su herencia. Comenzó a unir los hilos de las narrativas que había ignorado, pero en cada relato también emergía una pregunta inquietante. ¿Cuánto de ella misma estaba dispuesta a arriesgar por recuperar su identidad? Las piezas que comenzaban a formarse en su mente contenían secretos que podían alterar no solo su vida, sino también la de quienes la rodeaban. Llegó el momento de confrontar a don Javier. La fecha estaba marcada en su calendario, pero un nuevo miedo la invadía. ¿Estaba verdaderamente lista para descubrir qué otros secretos se escondían en el fondo de su historia familiar?
Kaela fue a la ventana y miró hacia el horizonte. La incertidumbre siempre había rondado, pero ahora comenzaba a vislumbrar una posibilidad. Un cambio. La preparación la hacía sentir invulnerable, pero la ansiedad también la sofocaba. Esta lucha era sobre más que recuperar tierras. Era sobre poder hablar, sobre mostrar al mundo su valor. Y en el fondo de su mente, una última duda comenzó a germinar. ¿Qué ocurriría si los secretos más oscuros de su familia echaban a perder todo lo que había logrado construir? En su corazón, la tensión de la inminente confrontación desbordaba al mismo tiempo que una nueva realidad se vislumbraba. ¿Podría soportar lo que estaba a punto de surgir de las profundidades de su pasado? La mañana era fresca, el aire cargado de pequeñas promesas de cambio. Kaela dio un paso firme hacia su futuro, con un objetivo claro en mente: desenterrar la verdad que había estado oculta durante demasiado tiempo. A medida que se acercaba a la reunión con don Javier, su corazón latía con fuerza, empujando la adrenalina por sus venas, llevándola a un estado de alerta que nunca antes había sentido. La primera parada fue en la oficina de Paula. Estaba ansiosa por hablar con ella, deseosa de recibir un consejo legal y emocional. Paula recibió a Kaela con una sonrisa que reflejaba su propia lucha y valor. Tras una taza de café, las palabras fluyeron entre ambas como un río que arrastra promesas de esperanza. Paula empezó a desglosar las leyes que podrían jugar a su favor, advirtiendo sobre los giros y las trampas que podrían aparecer por el camino. La abogada podía ver el brillo en los ojos de Kaela, un símbolo de determinación que, en la batalla por su herencia, sería más valioso que cualquier documento legal. Recuerda que en este proceso no solo lucharás por recuperar tierras, sino también por tu voz y tu historia, le recordó Paula. Su mirada era firme, sugiriendo que había muchas lecciones en el camino. Las palabras tienen poder, y tu legado no es solo el terreno que pisas, es cada historia que los demás cuentan sobre ti. Kaela tragó saliva, comprendiendo que cada palabra que pronunciara ante don Javier llevaría consigo el peso de su herencia. Era un desafío, sí, pero también una oportunidad. Mientras salía de la oficina de Paula, se sintió como si hubiera dejado atrás una parte de su incertidumbre. La claridad en su propósito resplandecía, aunque la inseguridad aún intentaba asomarse. Durante los días siguientes, se dedicó a investigar más sobre don Javier, revisando registros e historias sobre su familia. Descubrió que el hombre al que iba a enfrentar no era solo un ganadero poderoso. Era un hombre cuyos secretos estaban tan entrelazados con los de su propio linaje, que la confrontación se tornaba inevitable. La lucha no sería solo para recuperar su tierra, sino para exponer verdades que podrían desmoronar la fachada que don Javier había construido a lo largo de los años. A medida que la fecha se acercaba, Kaela decidió escribir sus pensamientos y estrategias en un cuaderno. Cada página contenía detalles sobre la historia de su familia, citas inspiradoras y un esquema sobre cómo defender su legado. Esa pequeña rutina se convirtió en un ritual profundo. Cada línea en el papel la hacía sentir más fuerte, más decidida, y le daba el coraje para afrontar el futuro. La noche anterior a la reunión se convirtió en un torbellino de emociones. Kaela se sentó en su cama, rodeada de testimonios de su familia, documentales de su historia. La confrontación que estaba por venir se había transformado en algo más que una simple batalla legal. Se había convertido en una búsqueda del significado de su identidad. Estaba decidida a no dejar que los secretos se ocultaran una vez más. Al mirar hacia el horizonte, sintió que las sombras del pasado empezaban a desvanecerse. Pero en su interior, la incertidumbre persistía. El miedo a lo que podría descubrir durante esa reunión la acechaba. El momento de enfrentar a don Javier se acerca, se dijo a sí misma. La determinación la llenó en un instante. Sabía que debía estar lista para la verdad, sin importar cuán dolorosa pudiera ser. Solo entonces, escuchar una fuerte algarabía desde el exterior interrumpió sus pensamientos.
Un grupo de personas se acercaba a su casa. No podía dejarlo pasar. Con el corazón palpitando, Kayla salió a ver qué sucedía. ¿Sería una señal del destino que la empujaría hacia su confrontación final? El bullicio creciente se intensificó con cada paso que Kayla daba hacia la puerta. El sonido vibrante de risas y conversaciones informales la envolvió, contrastando con la tensión que había estado acumulando en su interior. ¿Quiénes eran? ¿Por qué habían venido? La mezcla de ansiedad y curiosidad la empujó hacia el umbral. Al abrir la puerta, se encontró con un grupo de vecinos que solían ver de reojo. Algunos incluso la habían ignorado en días pasados. Esta vez, sus rostros estaban iluminados por la emoción. Uno de ellos, un anciano conocido por contar historias sobre los tiempos de antaño, levantó la voz. «Venimos a apoyarte, Kayla. Hemos escuchado sobre lo que estás a punto de hacer. No estás sola». Las palabras del anciano resonaron en ella como un eco. A lo largo de su vida, había estado rodeada de distracciones, mirando más allá de su comunidad, buscando respuestas en archivos y documentos. Nunca había considerado que la gente a su alrededor pudiera entender su carga, y mucho menos apoyarla. La gratitud la envolvió, deshaciendo un poco el nudo en su pecho. «Gracias», le respondió con una mezcla de sorpresa y emoción, dejando entrever su vulnerabilidad. Esa conexión inesperada sembró en su interior un fuego. Quizás no solo estaba luchando por tierras o historias, sino también por el reconocimiento de su propio camino, de su valía como parte de algo más grande. Mientras compartían anécdotas sobre su familia y las historias que la habían rodeado desde su infancia, Kayla empezó a darse cuenta de que cada uno de esos relatos contenía fragmentos de su propio legado. Las palabras volcadas sobre su historia eran también cimientos sobre los cuales podría construir su defensa. Recordó lo que Paula había dicho: las palabras tienen poder. Ahora comprendía que el poder no solo residía en sus propias palabras, sino también en las vivencias compartidas de su comunidad. Así, Kayla empezó a planear un enfoque diferente. En lugar de solo presentar su caso ante don Javier como una lucha individual, ahora tenía la visión de hacerlo como una afirmación colectiva. Comenzó a concebir la idea de involucrar a sus vecinos, de formar un frente unificado. La historia de su abuela, sus sacrificios y su propia identidad se entrelazaban con las vivencias de aquellos que se sentían igualmente marginados. Con una determinación renovada, se despidió de ellos con un agradecimiento profundo, y prometió que no los decepcionaría. Mientras regresaba a su habitación, cada paso la acercaba a la verdad que había estado buscando, pero también a una forma de redescubrir su papel en su propia vida. Oscuras dudas aún acechaban, pero ahora se sentía armada con más que solo papel y lápiz. Tenía la fuerza de una comunidad, de relatos compartidos y de seres humanos que creían en el valor de su lucha. Sentada a su escritorio, escribió con firmeza en su cuaderno. Las palabras se convertían en su arma, no solo contra don Javier, sino contra un sistema que había tratado de silenciar su historia. Ahora, su corazón latía por algo más grande, el deseo de que su voz no fuera solo la única escuchada, sino un eco de todos aquellos que habían pasado por situaciones similares, convirtiéndose en un símbolo de resistencia. Al final de la noche, sintió que había dado un paso decisivo. El amanecer que la esperaría pronto ya no sería solo un nuevo día. Sería el comienzo de una confrontación no solo personal, sino una batalla por el reconocimiento de su identidad y su legado. Pero el silencio regresó cuando las luces de la calle se apagaron. Kayla se quedó en la penumbra, contemplando lo que se avecinaba. La fecha de la reunión estaba marcada en el calendario, un día que cambiaría todo lo que conocía. Pero, en su mente, una pregunta emergía nuevamente. ¿Cómo enfrentaría lo que don Javier podría revelar, no solo sobre él, sino sobre su propia historia que aún permanecía oculta? Kayla se despertó antes del amanecer, sus pensamientos aún girando en torno a la reunión con don Javier.
La noche anterior había dejado una profunda huella en su mente. No solo había forjado un nuevo propósito, sino que también había iniciado una lucha interna sobre cómo enfrentar su historia. Las sombras de la incertidumbre la acechaban, pero había un nuevo brillo en su interior, una determinación que apenas podía comprender. Mientras preparaba su café, se fijó en su reflejo en la ventana. Las marcas del desvelo se dibujaban en su rostro, pero había algo más que esa fatiga. Había un fuego en sus ojos, la chispa de alguien decidido a recuperar su narrativa. Se preguntó si había pasado demasiado tiempo intentando complacer a los demás, silenciando su voz en el proceso. Esa mañana, se prometió que no sería más una víctima del olvido. Las imágenes de sus vecinos, inmiscuidos en su historia, comenzaron a danzar en su mente como una música que insistía en ser escuchada. Había notado cómo cada relato que compartían resonaba con la suya, los ciclos de lucha, amor y sacrificio. Ahora, esos ecos la animaban a escribir un relato que hablara no solo de su vida, sino también de la vida de esos habitantes que habían decidido, a través de su apoyo, hacerla parte de su historia. Al llegar a la oficina del abogado, Kaela respiró profundamente. Cada paso hacia la puerta era como un latido más cercano a su meta. Tenía que estar lista, no solo para defender su caso, sino también para enfrentar lo que don Javier podría presentar como un argumento en su contra. Recordó las palabras de Paula. Conocimiento es poder, así que cada vez que una duda la asaltaba, tomaba un respiro y recordaba sus compromisos. El despacho era frío, y la luz del día apenas iluminaba el ambiente. Se sentó firme, incluso mientras las manos de don Javier se movían como serpientes mientras expuso argumentos en contra de su demanda. Su voz, casi ensordecedora, parecía tratar de apabullarla, pero Kaela no sería una espectadora más. Con cada palabra que él decía, empezó a formular en su mente respuestas concretas que amalgamaban datos sobre su historia y la de su comunidad. Su anhelo de ser escuchada crecía con la energía respecto a sus raíces, a la forma en que su herencia y la de su abuela eran vitales en este diálogo. Se dio cuenta de que no estaba sola, y que su lucha era solo un fragmento en el gran mosaico de su comunidad. Finalmente tomó una decisión. Levantó la mano y pidió la palabra. Fue un acto impulsivo, pero estaba decidido a no dejar que su voz fuera ignorada ni una vez más. Don Javier, comenzó con una voz clara. Esto no es solo sobre terrenos. Es una historia de despojo, de olvido, y de la lucha por un legado que tiene raíz en cada uno de nosotros. Kaela sintió una conexión vibrante con su propósito, como si aquel momento marcara un punto de inflexión. Tenía que construir su argumento, pero también debía ser valiente al exponer su vulnerabilidad. Ella misma era el centro de esa narrativa colectiva, y debió recordar que su verdad no era menos valiosa que la de cualquier otro. El silencio se adueñó de la sala cuando terminó, pero su corazón latía con fuerza, entre la ansiedad y la euforia. Había empezado a presentar su caso de una manera que nunca había imaginado, revelando no solo datos, sino su humanidad. Las miradas de sorpresa de quienes la rodeaban fueron para ella un bálsamo. Sin embargo, en lo profundo de su ser, una inquietante preocupación emergió. ¿Sería suficiente esta nueva forma de abordaje? ¿Y qué pasaría si don Javier tenía más de lo que había anticipado, más que argumentos que tacharan su historia de irrelevante? La reunión había terminado, pero su lucha apenas comenzaba. Kaela sabía que había revelado algo que la colocaba en una nueva etapa, pero también que esta revelación podría desencadenar un conflicto aún mayor. La mañana que había prometido un nuevo inicio, ahora parecía estar cargada de expectativas implacables. La pregunta quedó resonando en su mente. ¿Estaría dispuesta a enfrentar lo que significaba ser realmente vista y escuchada? El verdadero desafío empezaba a dibujarse ante ella, y no había vuelta atrás. Kaela se encontraba de pie frente a la granja familiar, sintiendo el peso del legado que había decidido reclamar. Había pasado semanas preparándose para esta confrontación,
y cada experiencia había sido un peldaño que la llevó a este momento crucial. El día de enfrentarse a don Javier había llegado, y no era solo un acto de desafío contra un hombre que la menospreciaba. Era el acto de reivindicación de su historia, de su identidad. Con un firme propósito en su corazón, Kaela se dirigió hacia el despacho del ganadero, donde la reunión se llevaría a cabo. A cada paso, las palabras de Paula resonaban en su mente. Tu legado no es solo tuyo, es el de todos los que fueron silenciados. Esta idea le otorgó el coraje necesario. No sería solo su voz la que hablaría. En cada palabra representaría a su familia, a sus ancestros, y a toda una comunidad que había sido invisible para don Javier. Al llegar, el tiempo parecía detenerse. Don Javier la recibió con su sonrisa arrogante, pero esta vez, eso no la intimidó. Tenía un plan meticulosamente elaborado en el que combinaba hechos con las emociones de su historia. Era consciente de que sus raíces eran su mayor fortaleza y que las verdades compartidas con sus vecinos eran el respaldo que necesitaba. La reunión comenzó y, aunque el ambiente era tenso, Kaela se mantuvo firme. Cuando llegó su turno, presentó su caso. Usó el mapa que había encontrado, señalando las tierras que le pertenecían por derecho. Sus palabras fluyeron con la convicción de alguien que ha comprendido su valor. Explicó las injusticias que había sufrido no solo ella, sino también su familia, uniendo los fragmentos de su historia con la de su comunidad. Don Javier, este no es solo un asunto de tierras, declaró mientras sus ojos brillaban con determinación. Es un reflejo de cómo podrías haber ignorado a personas que, como tú, también han trabajado arduamente para mantener el legado de esta tierra. He venido no solo a reclamar lo mío, sino a mostrarte que cada historia cuenta, y hoy estoy aquí para que se escuche la mía. Las palabras resonaron como un eco poderoso en la sala. A medida que exponía su verdad, Kaela se dio cuenta de que sus temores se disolvían. El apoyo que había recibido de sus vecinos se manifestaba de manera palpable en el aire, y esa energía la llenaba de una confianza renovada. La reunión no era solo su batalla, era la afirmación de un camino colectivo de resistencia. Don Javier, desconcertado, intentó desestimar sus argumentos, pero, por primera vez, se percató de que lo que enfrentaba era más que un simple reclamo legal. Era un torrente de emociones, una reivindicación que iba más allá de lo tangible. La sorpresa y la incomodidad comenzaron a invadir su expresión. Mientras la confrontación se intensificaba, Kaela vio cómo algunos hombres que antes apoyaban a don Javier empezaron a prestar atención, a murmurar entre ellos. Algo había cambiado. Se estaba desmoronando la fachada del poder que una vez había tenido sobre ella. Cada palabra de Kaela resonaba con historias que necesitaban ser contadas y que ahora eran escuchadas. Finalmente, llegó el momento culminante. Si decides luchar contra esto, ten en cuenta que la verdad siempre prevalece, afirmó, su voz firme y clara. Desde su interior, sentía que estaba en la cima de una montaña que había escalado con cada parte de su ser. Había logrado transformarse de víctima a guerrera, de apocada a vocera. El silencio se apoderó de la sala, y Kaela se sintió sorprendida por la paz que la invadió. Había hecho algo más que simplemente reclamar su herencia. Había reclamado su identidad, su voz, su legado ancestral. En ese instante, un eco de aprobación recorrió a aquellos presentes. Esa nueva confianza la impulsó a continuar, a no retroceder. Después de un rato, don Javier se vio obligado a reconocer la validez de su reclamo. Con ojos caídos y un tono más somnoliento, se comprometió a revisar los registros. Era evidente que la transformación había comenzado. El poder de Kaela no solo había desafiado a un hombre, sino que había reavivado la lucha por todas las historias no contadas. Mientras dejaba la oficina, Kaela sintió que el aire del desierto tenía un nuevo sabor. La lucha no solo la había capacitado a ella, había despertado a una comunidad que había estado a su lado.
Una comunidad que entendía que su voz también tenía valor. La conexión que había construido fortaleció su determinación y dejó claro que no iba a rendirse. Finalmente, en el crepúsculo de esa larga jornada, Kaela contempló el paisaje que había sido parte de su historia y su herencia. La tierra, con sus matices dorados, parecía sonreírle, como si celebrara su valentía al afrontar su destino. Había dado un paso monumental, no solo al desafiar a don Javier, sino al reivindicar su lugar en un mundo que buscó opacar su esencia. Con una sonrisa de satisfacción, Kaela entendió que este era solo el comienzo. El verdadero logro radicaba en haberse encontrado a sí misma en la lucha, en comprender que sus raíces eran su mayor fortaleza y que, aunque el camino seguiría siendo arduo, cada desafío sería una oportunidad para seguir construyendo su historia, para seguir alzando la voz por todos los que aún no se atrevían a hacerlo. Había recuperado no solo su herencia, sino también su lugar en el mundo. Ahora, amigos, este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora mismo a nuestro canal, para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Comenten sus reacciones y teorías sobre este increíble final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para hacerlo. Su apoyo es esencial para seguir creando más contenido transformador.